se dio cuenta que habíamos puesto mal las últimas fechas, comenzando hoy, martes 12 de mayo, conociendo los principios bíblicos de la guerra, martes 19, martes próximo, la armadura de Dios y las armas legales para la batalla, martes 26, corazón del guerrero, martes 2 de junio, autoridad en Cristo, martes 9 de junio, características de lo que es oración, intercesión y guerra, y martes 16 de junio, la evaluación. Nuestra consulta de referencia es la Biblia Reina Valera 1963, la Palabra de Dios para Todo, la TLA, un manual de intercesión de La Plata, de la pastora Silvia Morales y Ana Guerrire, y Derribando Fortaleza del pastor Héctor Torres. Nosotros vamos a tener la primera hora de clase de 19, vamos a comenzar siempre puntual de 19 a 20, y ahí vamos a tener 10 minutos más o menos de recreo para que usted vaya al baño, prepárese un tecito, caliente el agua del matecito, y luego seguimos con la otra hora para poder relajarnos un poquito. Esto nos va a servir. Amén. Introducción a la materia. Para que una guerra se lleve a cabo, usted tiene que haber dos o más poderes enfrentados, si no, no hay guerra. Y tiene que haber motivos que alimenten el enfrentamiento. Estoy leyendo lo que les mandamos el primer día. Tiene que haber un botín. Ahí tienen que corregir porque está mal y dice motín. En vez de poner la B puse la M. No es motín, es botín. Así que pido disculpas. Sean enemigos y que tu descendencia sea enemiga de ella. En el mismo lugar donde se inició la batalla espiritual, la guerra espiritual, también Dios aseguró la victoria y dio allí las armas y la estrategia con la cual Él iba a liberar la victoria. Y eso está en Génesis, lo vamos después a detallar cuando entremos ya en la materia. En Génesis 3:15, pero la segunda parte, la descendencia de ella buscará aplastarle la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. Y esto es importante, esto usted lo tiene que tener más que como... Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Más que saber, tiene que tener revelado, si pueden por favor silenciar los micrófonos, que Dios no se mueve por emoción. Amados de mi corazón, esto se tiene que revelar a nuestro espíritu. Escuche esto. Usted sabe que una cosa es el conocimiento, otra cosa es la revelación en el espíritu. Entonces, cuando usted lee, cuando usted escucha, cuando se le enseña, usted está recibiendo un conocimiento. Pero si usted se queda solo con la letra, no va a poder disfrutar de la riqueza y de la importancia y de los disfrutes que tiene el poder de la palabra. La palabra de Dios es la autoridad máxima con la cual nosotros nos movemos y vivimos por medio de la palabra. Entonces, nosotros necesitamos saber que lo que es guerra espiritual, que lo que es batalla espiritual, que lo que es la vida espiritual que nosotros tenemos, porque somos seres espirituales, no es por emoción. Y Dios no se mueve por emoción. Por eso la Escritura dice, no es con ejército, no es con espada, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. No es por emoción, es por legalidad. Dios no es legalista, Dios es legal. Entonces nosotros tenemos que, cuando entramos en lo que es esta materia de la confrontación de los poderes, esta es una de las armas más poderosas, saber cuál es nuestra legalidad, nuestro derecho legal en Cristo Jesús. Si nosotros nos paramos
en la legalidad del poder de la palabra, entonces ahí vamos a poder ver que aunque se muevan los montes, las montañas alrededor nuestro, nosotros vamos a permanecer firmes, porque estamos parados en una legalidad. Legalidad. Usted tiene que conocer sus derechos, sus obligaciones como hijo de Dios, pero sus derechos. Usted no puede irle a los poderes de las tinieblas, no puede irle con llanto, ni puede irle con sus tristezas, ni con sus emociones. Usted tiene que ir con legalidad del poder de la palabra. Mire, usted sabe que yo, en mi casa llegó el Evangelio cuando yo era muy pequeña, tenía 9 años. Entonces, yo luego después, en mi adolescencia, tuve como 3 años fuera de la iglesia. Pero en mi niñez, llegó el Evangelio cuando tenía 9 años. Entonces, en una oportunidad, le estoy hablando del año 60 y algo. Yo tengo 62 años hoy. Y en una oportunidad, en aquel tiempo, no se sabía, no se conocía, no se tenía la revelación de lo que es la palabra hoy, y menos que menos en un pueblo. Yo soy de Nogoyá, Entre Ríos, soy oriunda de una provincia. Menos que menos en aquellos lugares. Se sabía de lo que era el Evangelio y lo único que teníamos claro era la salvación, era a través de recibir a Cristo en nuestros corazones, pero de lo demás había bastante ignorancia. Permítanme un segundo que voy a apagar la estufa porque me estoy cocinando. Entonces, en una oportunidad, en la iglesia se manifiesta un endemoniado. ¿Qué problema? Porque nunca se había manifestado un endemoniado. Usted vio que nosotros hoy, no sé ustedes cuánto tiempo tendrán de cristianos y de estar, ¿no?, en la iglesia, pero con el asunto del movimiento con Carlos Anaconda y todo esto ya hoy no es. Tenemos unos cuantos años donde todo esto ya es habitual, entonces uno, conocimiento, hay más revelación en la palabra sobre lo que es la liberación. Entonces no se conocía. ¿Se imagina usted lo que fue esa reunión con la persona manifestada? Entonces, mi maestra de escuela dominical, fíjese lo que es la ignorancia, por eso la Escritura dice, mi pueblo pereció, digamos, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, hay muchas cosas que nosotros quedamos a mitad de camino, que nosotros no las podemos poseer, es decir, las tenemos, pero no las podemos disfrutar, porque nos falta conocimiento de la legalidad en lo que se mueve el mundo espiritual. Entonces, mi maestra agarra su Biblia, y con la Biblia le hacía así al endemoniado. ¿Se imagina usted lo que era eso? Ni fresco. Agradecidas que el endemoniado no nos agarró y nos pegó a todos los que estábamos ahí dentro de la reunión, pero la ignorancia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra legalidad por medio del poder. Dios no se mueve con emoción, sino que se mueve por legalidad. Y lo más importante es esto, que Dios vigila, Él mismo vigila que su palabra se cumpla. Por eso cuando usted y yo nos movemos en el mundo espiritual en legalidad, Dios mismo es el que vigila que esa palabra se cumpla. Es por eso que debemos conocer nuestros derechos en Cristo, así poder vivir en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Efesios 5:1. Y una de nuestras legalidades que nosotros tenemos que caminar en esta palabra es lo que dice Colosenses 1:13, el cual está hablando de Jesús, nos ha librado. Fíjese el tiempo del verbo, nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces fuimos librados de la potestad. Antes que Cristo hiciera su sacrificio en la cruz del Calvario, y este es uno de los errores que nosotros cometemos. Nosotros decimos el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Muchas veces se comete este error. No es reino de las tinieblas, porque si nosotros decimos reino de las tinieblas, lo ponemos al mismo nivel que el reino de Dios. Entonces, cuando Cristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, dice que Él descendió a las puertas más, a los lugares más bajos y arrebató, quitó el poder que el hombre le había delegado a Satanás. Por eso, si usted presta atención, ahí Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado. ¿De dónde? ¿De dónde nos libró Jesús? Apriete su micrófono, ayúdeme a ver. Las tinieblas. De las tinieblas. ¿Pero qué de las tinieblas? El lazo del cazador. De la potestad de las tinieblas. El poder que tenían. El poder. Potestad. Claro. Potestad. No reino. Esa es la legalidad, por eso tenemos que conocer la Escritura. Dice, el cual nos ha librado de la potestad. No es más reino de las tinieblas, es potestad. Y nos trasladó, sí, al reino de su amado Hijo. Entonces no es el mismo nivel. No hay dos reinos, hay uno solo. Pero ¿cuál es la astucia del diablo? Como no conocemos la Escritura, entonces perecemos y le estamos dando una autoridad y un lugar que no tiene. Jesús dijo, como creísteis, es hecho. Entonces lo que nosotros creemos es la forma en que nos movemos. Y la forma que creemos, nos movemos, es la forma que actuamos. Por eso estamos aquí. Para conocer la verdad, dijo Jesús, y la verdad nos hace libre. Entonces usted y yo ahora tenemos en claro que no es reino de las tinieblas, sino es potestad. Un solo reino es el reino de Jesucristo. Y el texto que creo que todos sabemos ya de memoria, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, fíjese, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En ningún lugar dice reino de las tinieblas. ¡Wow! Está poderoso esto, ¿eh? Está poderoso, ¿eh? Esto es lo que le habíamos mandado. Y luego Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14, dice, y a vosotros, los paso rápido porque es lo que le mandamos, todavía no entramos en la clase. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él. ¿Con quién él? Con Cristo. Perdonándonos todos, no una parte, todos los pecados. Y este es nuestro derecho legal más grande. Escuche, este es nuestro derecho legal más grande. Dice, anulando el acta. Había un acta de decreto. El acta del decreto eran todos los pecados. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Dice la Biblia, anulando el acta del decreto que había contra nuestra. Por eso Colosenses dice que fuimos librados de la potestad de las tinieblas. ¿Cuándo fuimos librados? Cuando hemos reconocido que Jesucristo perdona nuestros pecados, entonces el acta del decreto, que nos era contraria, fue anulada, pero no solo anulada, sino quitada. Fíjese, una cosa es tomar algo, otra cosa es quitarlo. ¿Qué piensa usted si alguien le dice, yo le di un acta? ¿Qué figura se hace en su mente cuando alguien le dice, yo le di el acta o yo le di el suéter? ¿Qué idea le en su mente? A ver, ayúdeme. Te la entrego, se la doy, se la entrego. Te la entrego. De ceder algo. Exacto, ceder, exacto, que se lo da, que se lo cede. Regalar. Regalar, exacto. Lo das de tu voluntad. Pero ¿cuál es la imagen que tiene nuestra mente cuando alguien dice, me lo quitó? Se lo robó. Lo Me perdió. lo arrebatan. Me lo quitó. Me lo arrebató. Me arrebató. Exacto, exacto, exacto. Es una acción violenta. Violenta. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia. ¡Wow! Eso está poderoso. Y solamente los violentos la arrebatan. Entonces, es una acción violenta. Cuando Cristo muere y baja al infierno, es una acción violenta. Es una confrontación de poderes. ¡Wow! Jesús ingresa al corazón de las tinieblas. Por eso Él dijo, luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Cristo. Entonces, Cristo ejerció la confrontación con las tinieblas más grande. Arrebató esa acta que nos condenaba. Que nos tenía desconectado de nuestro Creador. Cristo la arrebató, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Ese es nuestro derecho legal. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque lo que nos condenaba, esa acta del decreto de los pecados que nos condenaba, Cristo la arrebató. Cristo.
la clavó en la cruz y la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muy poderoso. ¿Vamos hasta ahí? A ver, hágame con el dedito así que voy cruzando. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Amén. Muy bien. Seguimos entonces un poquito más. Ahora sí ya entramos a la clase 1. Quiero decirles que cuando terminemos hoy la clase 1, yo les envío lo que di. Le envío el bosquejo, ¿no? Entonces, con el bosquejo que yo le envío y los apuntes que usted tomó, con eso vamos a ir estudiando durante la semana y reviendo la lección, y con la tarea que le vamos a dar, entonces eso le va a ayudar a usted mantenerse fresco hasta el martes próximo. Bueno, comenzamos con la clase ya propiamente dicha. ¿Todo lo envía por el grupo? Por el grupo envío. Envío Yo por soy el grupo. Silvia, Yo lo envío, usted hola Silvia, mi amor. Yo lo envío y luego ustedes lo bajan y lo abren y ahí lo tienen. Bien. Exacto. Pastora Rebeca, un detalle antes que sigas, ¿puede ser? ¿Cómo, pastor? Un detalle quiero decir antes de que sigas. Sí, cómo no. Alumnos, escúchenme, cuando la pastora dé el espacio para el recreo, no se desconecten y espérenme un minuto porque tengo algunos nombres para preguntar, porque no salen sus nombres en la pantalla, sino el nombre de su teléfono. Entonces necesito saber sus nombres para ponerlos en la lista y agregarlos después con el nombre bien en el grupo. Así tengo bien en claro la asistencia y otros detalles. Así que esa cuestión nada más. Gracias, pastora. Muy bien, pastor. Ok. A lo mejor después usted puede arreglar, ¿no? Los que no tienen el nombre pueden arreglar en el Zoom y ponerles el nombrecito así, podemos Sí, identificar. Yo me olvidé de ponerlo. Bueno, lo hacemos después, no hay problema. Definición. Se denomina guerra espiritual a la confrontación. Esta es la definición. Se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás. ¡Wow! Se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás. Número 1. Este es el bosquejo que les voy a mandar. Les voy a mandar los títulos y los textos. Y después usted lo rellena con lo que tomó el apunte. 3 principios fundamentales que todo cristiano debe saber en lo que es la guerra espiritual. Se cortó el audio, me dicen. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Escuchan bien ustedes? ¿Sí? Sí. Okay. Sí. 3 principios fundamentales que todo cristiano debe saber. A. La lucha es espiritual. La lucha es espiritual. Efesios 6:12. Sí, les voy a pedir, ahora que vamos a comenzar con los textos bíblicos, vamos a leer mucha Biblia.
porque esa es la legalidad, la palabra de Dios. Recuerde que en lo que es la guerra espiritual, la batalla espiritual, no se mueve por emoción, se mueve por legalidad. Y la legalidad es la palabra, la única verdad infalible. Efesios 6:12. Si alguien, por favor, lo puede leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Sí. 6:12. ¿Leemos? Alguien que lo lea, por favor, sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Bueno, aquí vamos a comenzar. Una de las cosas fundamentales que yo tengo que tener en claro es que mi batalla no es contra personas. ¿Dónde se inició todo esto? Dios es espíritu. Dios es el gran rey. Dios crea, es el creador de todas las cosas. Primeramente crea todo lo espiritual, todo lo que no se ve, todo lo que no se ve fue creado por Dios. Y luego Él crea todo lo que se ve. Entonces, ¿dónde se origina? Si usted quiere saber el principio, usted tiene que ir al principio. Tiene que ir a Génesis. Génesis 1, 2 y 3, ahí está detallado el propósito eterno de Dios. Todo cristiano tiene que conocer como anillo al dedo Génesis, y en especial manera 1, 2 y 3, ahí los principios de Dios, del reino de Dios, ahí están manifestados. Primero el sueño de Dios, luego el propósito de Dios establecido, luego ahí se quebranta el propósito, pero también ahí en los mismos capítulos tenemos cómo Dios da la respuesta y la solución para volver a restaurar al hombre. Entonces, Dios crea primero todo lo espiritual y luego todo lo natural. Todo lo que nosotros vemos está sostenido por lo que no se ve. Todo. Todo lo que vemos está sostenido por lo que no vemos. Por eso el libro de Efesios dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Efesios 11:3. Entonces, Dios crea todo lo espiritual y luego lo natural. La gloria de un rey se manifiesta por las tierras que ha conquistado. Dios como creador es soberano y gran rey, pero Él no necesita conquistar ninguna tierra, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Él no necesita conquistar nada porque todo es de Él. Pero Él quiso extender y compartir. Entonces, cuando Él crea todo lo que nosotros vemos,
él no podía gobernar, diríamos, lo natural. Cuando hablamos, quiero que me entienda lo que voy a decir. Cuando hablamos de que no podía gobernar, no estamos diciendo que no tenía el poder, sino que necesitaba a alguien natural, material, de materia, que gobernara lo visible. Alguien que se viera, necesitaba alguien de la materia para que gobernara lo que él había creado visible. Es decir, quédese tranquilo que ya lo vamos a ver bíblicamente. Es decir, él crea al hombre como representante de Dios aquí en la tierra. Donde fíjese, en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7. Dos, 7. Capítulo 1 está toda la creación. Y Dios dice, hagamos al hombre en 1.26. Pero en el 2.7, ahí especifica cómo lo creó. Si alguien abre su micrófono y me lo lee, por favor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¡Wow! Está poderoso esto. Escuche. Dice, Dios, ¿qué tomó? Polvo de la tierra. Polvo de la tierra. Entonces era material ¿de dónde? Material visible. Sí. Material de materia. Sí. Con eso forma al hombre. Pero luego que lo forma con materia que se ve, luego ¿qué hace? Sopla. Le da aliento de vida, aliento de vida, sopla. Aliento de vida. En el original es una palabra plural y el original es neshama, más o menos así, no sé bien se pronuncia así, pero y no sé significa el aliento donde Dios introduce el espíritu y el alma dentro del hombre. Sí. Ahora escuche. Dice, Dios sopla. ¿De dónde sale el soplido? Cuando usted sopla, ¿de dónde sale su soplido? De la boca. De la boca. ¿Y de dónde más? De la nariz. De la nariz. ¿Y de dónde más? De adentro. De adentro, Claro, de los pulmones. De adentro. La boca es el instrumento por donde usted lo exhala, pero sale de adentro. ¡Wow! Seguramente, usted lo sabe, pero lo estamos refrescando. Entonces, Dios toma el material visible, polvo de la tierra, forma al hombre, y luego, es decir, parte de la tierra, y luego sopla lo espiritual, lo del cielo, lo de él. Y el aliento, escuche, el aliento sale de dentro de Dios. Por eso nosotros estamos formados. Dios es un Dios tripartito. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. La esencia de nuestra vida es espiritual, amados. Por eso la guerra no es contra lucha y sangre, no es contra carne ni sangre, sino contra un mundo espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Lo que pasa es que hay muchos de nosotros que lo disimulamos bastante. Pero somos seres espirituales.
La esencia de su vida no es su rostro, no es su estatura, no es su pelo, no es los títulos que usted tiene. La esencia de su vida es su espíritu. Salimos de adentro de Dios. Por eso Hebreos dice, todo lo que entendemos que el universo fue creado por Dios y todo lo que vemos fue creado de lo que no vemos. Entonces, nosotros tenemos parte en nuestro ser que no vemos. Es la parte sobrenatural de Dios, es la vida de Dios dentro nuestro, es la conexión. El espíritu es el único órgano que fue creado por Dios para conectarnos con Dios. Nuestro espíritu está constituido por 3 partes también. La parte donde nos comunicamos con Dios, la parte de la intuición espiritual y la conciencia. Eso está en la vida espiritual. Eso está en el espíritu del ser humano. Intimidad con Dios, intuición espiritual y conciencia. El espíritu está constituido por estas 3 partes. Nuestra alma está compuesta por el raciocinio, el intelecto, las emociones y la voluntad. Nuestra alma entonces está compuesta, la integran el intelecto, la mente, la voluntad, están en el alma. Las emociones están en el alma. Por eso Dios no es emocional, Dios es legal. Por eso hay muchas cosas que nosotros no disfrutamos en nuestra vida, en el caminar en Cristo, porque muchas cosas las vivimos emocionalmente. Y Dios se mueve en la legalidad de su palabra. Por eso Dios, cuando tú oras, cuando tú intercedes, cuando tú entras en guerra, tus lágrimas no le hacen nada a Dios, ni tus lágrimas le hacen nada al diablo. Por eso el apóstol Pablo aclara bien y dice, la lucha no es contra carne ni sangre, no es la parte emocional. Es espiritual. Y a lo espiritual hay que ir con armas legales. En lo espiritual. Y el cuerpo está compuesto, que es con lo que nos comunicamos, con lo que nos rodean, por los 5 sentidos. Entonces, esta es la constitución por la cual Dios nos creó a nosotros. Muy bien, usted va a decir, bueno, pastora, pero ¿y cómo es esto de
cómo se inicia la guerra espiritual. Bueno, fíjese, vamos ahí a Génesis 1, 26, 27 y 28. Les doy este punto y vamos a los 10 minutos de recreo. Génesis 1, 26, 27 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¡Wow! Esto está muy poderoso. Acá hay un principio de reino que nosotros se nos tiene que destrabar en nuestra vida espiritual. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahí hay una palabra. Fíjese que en los 3 versículos, 2 veces nombra la palabra señorear. Significa que Dios crea al hombre y le delega autoridad de gobierno. Señoría me habla de gobierno, dominio y control. Gobierno, dominio y control. Dice Dios, señoread, tengan gobierno. La palabra señoread en el original significa esto, kabash, y significa pisar por encima de, vivir y moverse a la manera de un rey. ¡Wow! Esto está muy poderoso. No sé usted, pero esta verdad impacta nuestro espíritu en la legalidad de nuestra vida espiritual. Todo se reproduce por genética. Si Dios nos creó, lo leímos, a su imagen y semejanza, Él sopla, Él saca de Él mismo, de dentro de Él, introduce dentro del hombre. Cuando Él introduce, es incorporado en el hombre la autoridad del reino. Por eso señoría significa pisar por encima de, vivir y moverse a la manera del rey. Nos delega, no es una autoridad nata del hombre, es delegada de Dios. Para gobernar, ¿qué cosa? Gente, no. No le vaya a ir a decir después a su familia, mire que la pastora Rebeca me dijo que me dio autoridad y vayan a gobernar a su marido, a retar a los maridos. Le reto porque la pastora me dijo que Dios me dio autoridad para gobernarte. No me meta en esa, no me meta en esa. Para gobernar, ¿qué es lo primero que el hombre tenía que gobernar? Si el hombre está compuesto por espíritu y por alma, y en el alma es donde tiene la voluntad, ¿para qué es esa autoridad de gobierno que Dios le dio? En primer lugar, para que gobierne su mundo interior, para que tome decisiones correctas, porque el hombre en el Edén fue puesto por Dios y estaba a prueba.
como administrador de Dios aquí en la tierra con autoridad del cielo. Esto está muy poderoso, hermanos. Nosotros no conocemos esta verdad en la guerra espiritual. Santo Cristo. Somos pan comido. Entonces, Dios le delega esta autoridad, primeramente para el gobierno interno y luego para todo lo que fue creado. Por eso dice, señorear sobre los peces, sobre el mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. La autoridad y el gobierno puesta donde Dios, wow, esto está poderoso. Dios confiando en nosotros. Dígame usted, si esto no es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, que nosotros confiemos en Dios es aceptable, pero que Dios se puso en riesgo y puso en la mano del hombre autoridad del cielo. Mire, cuando se nos destraba esta verdad, realmente la verdad nos hace libre. Pero el hombre estaba puesto a prueba. Bueno, lo dejamos ahí. Tenemos los 10 minutos justos y seguimos.